Hola, hoy vamos a trabajar con el primer método para resolver ecuaciones diferenciales. Y trabajaremos con ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir, aquellas en las que aparece únicamente la primera derivada, no la segunda ni la tercera, solamente la primera derivada. A esto le llamamos ecuaciones de primer orden. Y en este método para resolver ecuaciones, vamos a tener factores, a buscar tener factores. Y factores que solamente dependen de X o que solamente dependen de Y. Y el meollo del asunto es que podemos agrupar las Y con las Y y las X con las X. Pues bien, eh, este método en particular es complicado si no se domina el álgebra, porque hacemos muchos despejes, hacemos factorizaciones, y bueno, si no se tiene presente cómo trabajarlas, pues va a costar trabajo. Pero, pero bueno, pues hay que recordar. Veamos, ¿qué podemos hacer aquí? Para empezar, me doy cuenta de que tengo tres factores. Este, este, este denominador, bueno, pues solamente contiene a X. Aquí el numerador solamente contiene a Y. Es cierto, hay una constante, pero al final de cuentas el numerador, la función que tenemos aquí, solamente contiene la variable Y. Aquí no hay una X, por ejemplo. Mientras que en el denominador solamente tenemos a X. Eso me sugiere que podemos resolver la ecuación por este método, que es el de ecuaciones separables. ¿Qué voy a hacer en primer lugar? Bueno, hay varios caminos, pero aquí sugiero, pues, primero agrupar. Me doy cuenta de que tengo 2x más 3 dividiendo, y entonces, pues, vamos a pasarla al otro lado, multiplicando. Veamos. Tengo de y sobre dx. Escribo y menos 2. Había indicado que 2x más 3 va a multiplicar y bueno, divido todo por x. Aquí queda más claro que se trata de una ecuación separable. Al colocar paréntesis, se hace más énfasis en que tenemos factores. Otra vez, un factor que solo contiene x y perdón, que solamente contiene y un factor que solamente contiene x. ¿Qué voy a hacer para continuar con mi agrupación? Pues el de x lo voy a mandar multiplicando. Veamos qué ocurre. Voy a tener de y igual a y menos 2 por 2x más 3 de x todo sobre x. ¿Y qué observamos aquí? Pues tenemos parte del objetivo cumplido porque tengo asociadas estas x con estas x. Es decir, tenemos expresiones que solamente contienen x, pero todavía tengo un factor que contiene a y. Entonces, lo que voy a hacer es mover el factor que aquí está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado, obviamente pasa dividiendo. Y veamos qué ocurre. Tengo de y sobre y menos 2 igual a 2x más 3 sobre x por dx. Si nos damos cuenta, conseguí el objetivo, porque ahora tengo las y del lado izquierdo, las y de un solo lado y las x del otro lado. Conseguimos separar las variables. Esta es una ecuación de variables separables. Una vez que conseguimos separar, o sea que tenemos las y de un lado y las x del otro, procedemos a integrar. Integramos de cada lado. Integramos el lado izquierdo, integramos el lado derecho. Y bueno, pues una vez que planteamos esta integral, procedemos a resolverla. Esta es una integral muy sencilla, sabemos que es logaritmo natural de y menos 2. Mientras que para la integral del lado derecho es muy sencilla también. Vamos a distribuir la x. Así que tendremos 2x sobre x, 3 sobre x de x. Y enseguida 2x entre x, pues me queda 2. Y el 3 sobre x lo voy a dejar así. Bueno, pues la integral de 2 respecto a x es 2x. Y la integral de 3 sobre x es 3 logaritmo natural de x más una constante. Y aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y
¿por qué no pusimos una constante del lado izquierdo? Bueno, sucede que en ese tipo de ecuaciones basta con colocar una constante. La puedo colocar con las y's o lo más común es colocarla solamente con las x, una sola constante. Una cuestión más de fondo, pero bueno, eso tendrían que comprobarlo en casa, es que si colocara una constante C1 aquí, por ejemplo, y una constante C2, esas se pueden agrupar y al final nos queda una sola constante. Bueno, pues hemos resuelto la ecuación diferencial, esta pues ya es la solución. A veces es posible, a veces es posible despejar a la variable independiente, en este caso la y. Este es el caso porque la forma en la que aparece y es muy simple, el despeje se puede hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el, el proceso es, en este caso, no hay que pensar que esto es general porque pues cada ecuación va a ser diferente. En este caso, bueno, pues hay que quitar el logaritmo. La manera de hacerlo es con una exponencial, porque la exponencial es la operación inversa del logaritmo. Entonces lo que voy a hacer aquí es obtener exponencial del lado izquierdo y obtener exponencial del lado derecho. Del lado izquierdo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues el logaritmo y la exponencial se cancelan. Hay una razón profunda, bueno, una razón de fondo, más que profunda, de fondo, para concluir que el valor absoluto se va a eliminar. De momento, créanme que es cierto. En clases normales veremos por qué se elimina. Así que colocamos y-2. Del lado derecho procedemos a hacer lo siguiente. Notemos que tengo la exponencial de una suma. Regularmente aplicamos la regla de que al multiplicar los exponentes se suman. Aquí ya vamos a aplicar esa regla, pero al revés. Si los exponentes se están sumando, entonces deben proceder de una multiplicación. El origen de esta expresión tiene que ser una multiplicación. ¿Y de qué multiplicación estamos hablando? Pues de esta e a la 2x por e a la 3 logaritmo de x por e elevado a la c. Para comprobar que es cierto, y es algo muy sencillo, para comprobar que es cierto, imagínense que yo me encuentro con este problema y me indican, reduce esta expresión. Entonces, recuerdo mis leyes de los exponentes y digo, es que en la multiplicación los exponentes se van a sumar. Y entonces, ¿qué ocurriría? Pues se suma el 2x con el 3 logaritmo con la c, o sea, 2x más 3 logaritmo más c, llegando finalmente a esa expresión. Entonces, créanme que es cierto. Pero sucede que con esta expresión todavía se puede trabajar bastante. Bueno, no bastante, pero la podemos reducir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para empezar, el 3 que tenemos aquí, por propiedades de logaritmos, lo puedo escribir como un exponente. O sea, e a la logaritmo natural de x al cubo. ¿Para qué lo hago? Para que me quede e de logaritmo natural y se cancelen como lo hicimos acá. No lo puedo cancelar directamente porque el 3 me estorba, pero cuando quito el 3 y lo llevo a exponente, entonces ya lo puedo hacer. Finalmente tengo e a la c. Y aquí el principio es que e es una constante y lo estamos elevando a otra constante. Se entiende que la c que está aquí como exponente es una constante también. Y entonces la lógica es, si una constante la elevo a otra constante, el resultado pues tiene que ser una nueva constante. Y usando ese principio, no hay necesidad de complicar la expresión poniendo e a la c, si yo la puedo abreviar con una nueva constante, a la que le puedo llamar como yo quiera. No c, porque la c ya está ocupada, le llamé a, pero podría ser cualquier otra letra. Y bueno, ¿qué procede aquí? Bueno, pues puedo cancelar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si le doy forma a esta última expresión, coloco la constante en primer lugar, la a. Enseguida coloco ax al cubo y al final la exponencial. Finalmente, despejamos a la y, el 2 tiene que pasar a segundo miembro.
y entonces pasamos sumando S2. Ese es el resultado de mi ecuación diferencial. ¿Cómo sé que estoy bien? Bueno, el proceso de comprobar la ecuación es obtener la derivada, sustituir en la ecuación original y si la igualdad se cumple, entonces estamos bien.